las fuerzas opositoras en Nicaragua dicen querer la unidad. Sin embargo, esta unidad opositora no termina de concretarse. En febrero de este año se anunció que se iniciaba el proceso para la conformación de una gran coalición nacional. Pero, ¿qué ha pasado con la coalición nacional? De ese tema y otros temas conexos estaremos conversando hoy en Platicandito con Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Muchas gracias, Violeta, por estar con nosotros aquí nuevamente en Platicandito. Gracias a vos, Héctor. De verdad te digo que yo trato de no perderme ninguna de las entrevistas que haces porque me encanta el enfoque, me encanta la apertura, la diversidad de tus invitaciones. Estás haciendo una gran contribución en este debate por liberar Nicaragua. Gracias por eso. Violeta, esta semana el secretario general de la OEA anunció que ha solicitado al presidente pro tempore del Consejo Permanente de la OEA que convoque al Consejo Permanente para abordar la situación, la crisis en Nicaragua. ¿Qué podemos esperar los nicaragüenses de esta nueva reunión de la OEA que va a abordar el tema de Nicaragua? Yo quisiera enmarcar primero que nada, agradecer al secretario general por esta convocatoria. Quisiera enmarcarlo en, digamos, algunos antecedentes. Desde la coalición nacional hemos estado solicitando a los cancilleres y a los embajadores de la OEA que se retome el tema de Nicaragua, porque ciertamente toda esta situación que está viviendo América Latina y el mundo entero con la pandemia, pues había desviado un poco la atención hacia la gravedad de la situación de Nicaragua. Entonces tuvimos una reunión con el señor Almagro hace como alrededor de 15 días, pero también la semana pasada le mandamos esta carta a todos los cancilleres y el enfoque ha sido esa ha sido la solicitud, que por favor tengamos una sesión del Consejo Permanente para hablar sobre la gravedad de Nicaragua, que ahora ya no es solo una crisis, digamos, de derechos humanos, una ruptura del orden constitucional, sino que todo esto ha venido a poner mucho más trágica la situación del coronavirus, ¿verdad? De cómo la gente está sufriendo la pandemia y la irresponsabilidad criminal del régimen que no está haciendo absolutamente nada por proteger la vida de los nicaragüenses como debería ser la obligación de cualquier Estado. Entonces, esta reunión que esperamos va a ser pronto, estamos seguros que va a ser pronto, en ella vamos a tener la oportunidad de hablar sobre lo que está pasando en Nicaragua y ver cómo se avanza con el informe que es bastante contundente de la Comisión Especial de Alto Nivel, que Ortega se tuvo la osadía de negar la entrada de esta comisión para empezar a continuar avanzando en la aplicación de la Carta, de la Carta Democrática. Esta semana también, Violeta, el Congreso de los Estados Unidos emitió una resolución política en la que demanda la liberación de los presos políticos en Nicaragua e insta al gobierno del señor Trump a mantener la demanda frente al gobierno de Daniel Ortega. Parece que los astros a nivel internacional se están alineando. Sin embargo, los nicaragüenses nos preguntamos, ¿qué pasa con la coalición nacional? Se anunció hace 4 meses que se iba a iniciar su conformación, pero parece que no termina de concretarse. ¿Qué es lo que pasa, Violeta? Yo comparto con vos, Héctor, y seguramente con todos los que están escuchando tu programa, este sentido de urgencia que tenemos en Nicaragua de avanzar más rápidamente en procesos que son básicos para la salida de Ortega. Y el más básico de todos los básicos es justamente la creación de esta unidad lo más amplia posible. Yo comparto el sentido de urgencia, creo que en el contexto en que estamos viviendo 4 meses es bastante y se puede sentir demasiado inclusive, pero quiero ubicar yo de dónde venimos, Héctor. Nosotros estamos en una coalición donde confluyen movimientos sociales
con partidos políticos. Esto es un hecho inédito en la historia de Nicaragua y dentro de la cultura política, todas las desconfianzas fundadas y no fundadas, a lo mejor en algunos casos mutuas, han hecho que este proceso no sea algo fácil. Yo creo que cuando pensamos que era cuestión de decir, aquí está ya la unidad, esto ya iba a estar hecho. Hemos tenido que invertir muchísimo tiempo y a esto se le vino a cruzar lo que para nosotros en este momento es la prioridad de las prioridades, que es contribuir a salvar vidas. Muchas de las organizaciones que estamos trabajando dentro de la coalición también estamos haciendo un trabajo de acompañamiento al pueblo de Nicaragua en esta situación que estamos pasando, y también como coalición, como conjunto de organizaciones, hemos venido atendiendo la denuncia internacional sobre la gravedad en el manejo de la crisis sanitaria en Nicaragua. En síntesis, que es cierto que hubiéramos querido todos tener esto ya terminado hace rato, pero también es cierto que eso no es lo único que tenemos que atender en este momento y que no es lo más fácil, tampoco no es fácil, porque venimos arrastrando una historia bien complicada. Pero la buena noticia es que ya tenemos muchísimos avances, Héctor. No ha sido el momento para estar haciendo, digamos, eventos a cada rato sobre este tema, porque, como repito, hay prioridades mayores, como es la situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua, pero en los próximos días ya por lo menos vamos a poder presentar terminado el tema de la arquitectura. Hemos avanzado un montón en el tema de las reformas electorales necesarias para seguir luchando, porque aquí se pueda tener un proceso electoral libre y transparente, y también estamos trabajando en la visión de país. Ya tenemos un acuerdo básico sobre la Nicaragua que queremos. Podemos dejar, y tengo que ser muy clara y honesta, como me gusta ser al menos, dejar de decir que hay fuerzas también que han estado conspirando en contra de la formación de esta gran coalición nacional. Todos nos llenamos la boca porque todos entendemos en que aquí no vamos a tener el éxito que el pueblo está demandando de un cambio de fondo de la situación del país si no buscamos la forma de entendernos y unirnos. Pero a pesar de esos discursos, hay algunos sectores que han estado haciendo todo lo contrario, buscando unidad alrededor de sus propios intereses, y eso no lo podemos permitir. Por lo menos la unidad nacional va a seguir luchando por esta vía que ya está avanzando, que es la construcción de esta coalición nacional que represente la diversidad del pueblo de Nicaragua, la diversidad en todo sentido, inclusive en los intereses, porque nosotros no negamos la diversidad de intereses, pero no podemos permitir, y ese es el compromiso de la unidad, que intereses particulares de un solo sector en el país sigan primando sobre los intereses de todos los nicaragüenses. Pero además de las dificultades naturales que se dan en cualquier proceso de conformación de una coalición como esta que aspiramos, también, Violeta, no podemos ignorar que hay sectores cercanos a la Unidad Nacional Azul y Blanco que plantean un cuestionamiento a la estrategia y dicen elecciones con Ortega no. Eso por un lado. Pero por el otro lado también, y sobre todo desde el exterior, sostengo yo, hay ataques sistemáticos a diferentes actores dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y dentro de los que estarán conformando la coalición nacional. ¿Cuál es tu reacción frente a estos cuestionamientos y ante estos ataques? Que aquí hay que diferenciar dos cosas, Héctor. Una cosa es que hayan diferentes propuestas. Yo creo que es bastante comprensible. En medio de esta desesperación y de esta situación que estamos viviendo, pues yo veo totalmente, digamos, lo entiendo perfectamente, que hayan propuestas que quisieran soluciones más aceleradas, algunas que rayan ya un poco en esta cultura mágica nuestra
de querer que las cosas creer que las cosas se van a hacer porque como las queremos exactamente. Y yo creo que todas son dignas de respeto. Nosotros en la Unidad Nacional hemos tenido conversaciones con estos grupos que principalmente son grupos de la diáspora, pero también con vínculos algunos con grupos inclusive que están dentro de la Unidad Nacional, que tienen, que tienen propuestas diversas, entre ellas, por ejemplo, el tema de que no hayan elecciones con Ortega. Repito, eso no tiene que ver con el divisionismo, eso tiene que ver con la práctica de la democracia, que hay grupos que agarran esta excusa para decir que estamos en pleito y que aquí no es posible que nos unamos, ese es parte de otra estrategia. Pero levantar propuestas diferentes, yo creo que a través del diálogo, como lo estamos haciendo, vamos a ir encontrando la forma de llegar a un punto medio. Nosotros en la Unidad Nacional, Héctor, quiero decirte dos cosas. Tenemos clarísimo que todos los escenarios están abiertos, que no podemos ahorita en este momento decir este es el único escenario. Sabemos que el pueblo de Nicaragua ha querido, gracias a Dios, una salida pacífica y que una salida pacífica implica elecciones. Las elecciones no son un fin en sí mismo, no es para conseguir una candidatura o una diputación. O no. Las elecciones son para sacar a Ortega y para legitimar a cualquier grupo que vaya a dirigir los destinos de Nicaragua en el futuro, lo que el pueblo decida a través de un voto libre y transparente. Es quitarle la legalidad a un régimen que ya no tiene ninguna legitimidad. ¿Es posible esto? Ojalá fuera posible, Héctor, pero no lo podemos asegurar. Entonces, como no podemos tener seguridad, pero sí tenemos que presionar a fondo para que el mejor escenario sea el que usemos en Nicaragua, tenemos que estar abiertos a otras alternativas, ¿verdad? Que tienen que ver con estas propuestas que andan circulando, pero que no terminan, yo no termino por lo menos de ver el cómo de estas otras propuestas, ¿verdad? Yo creo que el grito de abril, que se vayan, es un grito permanente. Creo que nadie lo ha olvidado, mucho menos ayer estaba recordando esta tragedia de cómo quemaron a esta familia en el Carlos Marx. El que se vayan está en el corazón de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Nosotros no vamos a dar un paso atrás hasta que salgamos del régimen, pero todo este esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con el cómo lo hacemos. ¿Cómo logramos eso que ya hubiéramos querido haberlo logrado hace 2 años? No ahora, ni mañana, ni el próximo mes. En la Unidad Nacional hemos dado muestras fehacientes de compromiso con la unidad en la diversidad. ¿Y por qué digo esto? Y tiene que ver con estas dificultades que quisiéramos que no existieran, pero que están ahí. Para nosotros ha sido digamos, un desafío grande el estar en un espacio con partidos políticos. Con partidos políticos que en el pasado reciente los hemos visto cómplices de la situación que está viviendo Nicaragua. Y yo no tengo problemas en decir esto porque no lo estoy diciendo con el ánimo de división, todo lo contrario. Justamente ayer en la reunión de la coalición yo estaba recordando eso, de que los partidos políticos en este país, todos los que han estado en la Asamblea Nacional, los que de alguna manera han sido cómplices del régimen o tolerantes con el régimen, tienen que dar muestras fehacientes de la ruptura con el régimen, los que no lo han hecho. Porque de otra manera, o van a tener que seguir, digamos, luchando por recuperar la credibilidad y la legitimidad que obviamente han perdido. Eso no nos ha impedido a nosotros la madurez dentro de la Unidad Nacional para decidir que esta coalición tiene que ser inclusiva, totalmente inclusiva. Esto no quiere decir que vamos a permitir que
vieja forma de hacer política se vuelva a imponer en el país. Pero si no estamos ahí y si no nos juntamos todos, los que tienen fijación con esa forma vieja de hacer la política son los que van a terminar controlando el país como ha pasado. Pero faltan actores importantes dentro de la coalición nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en el Partido Ciudadanos por la Libertad. Ahí en la coalición está haciendo falta, por ejemplo, un partido que desde el principio hubiéramos querido que estuviera, que es por L, y no lo ha hecho, y a mí me dio mucha decepción el que se hayan salido del bloque de reformas electorales, que por lo menos era un primer espacio de diálogo conjunto. ¿Por qué? Porque a mí siempre me viene en casos como este, la frase de la corporación: la culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. Y yo no veo ningún argumento para que en este momento, frente a más de 1,000 muertos que llevamos ya con la pandemia, frente a todo el desempleo, Héctor, frente a toda la situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua en medio de una represión que no ha parado, y toda la postración económica y social con que va a dejar Ortega a Nicaragua, no podamos en este momento estar dejando atrás lo que ha pasado. Aquí lo que tenemos que hacer es juntarnos todos, y la coalición está abierta a que los que falten se puedan incorporar en cualquier momento. Nosotros no estamos excluyendo a nadie, todo lo contrario, estamos clarísimos de que es en la unidad que vamos a lograr acelerar la salida del régimen. ¿Y el Partido Liberal Constitucionalista se mantiene dentro de la coalición nacional? Sí, hayan habido, pues como te decía, hay muchos rumores, hay mucha desinformación, hay mucha manipulación, descalificaciones que no tienen más propósito que el de debilitar este intento, porque en algunos casos es por intereses particulares, pero también no podemos olvidar que para el régimen de Ortega esta es una gran amenaza. Esta es quizás la única amenaza nacional, ¿verdad? Porque la fuerza del apoyo internacional va a depender de la fuerza que nosotros tengamos aquí, y la fuerza del pueblo de Nicaragua va a depender de que todos los liderazgos, y no estoy hablando de los liderazgos únicamente nacionales, todos los liderazgos a nivel territorial y a nivel nacional, podamos ponernos de acuerdo y darle la cara, plantarle la cara a Ortega de manera conjunta, y no estar unos grupos por un lado y otros grupos por otro lado. Entonces, yo creo que pues, han habido rumores de que el PLC en algún momento se había ido, ellos mismos lo desmintieron. Yo te quiero decir que hasta el momento los partidos políticos que están dentro de la coalición han sido bastante consecuentes con el compromiso que hemos dicho hace 4 meses de construir esta coalición sobre la base de principios, de valores y una visión común sobre Nicaragua. Lo que nos ha tardado un poquito ha sido el establecimiento de las normas que nos van a regir en este espacio, ¿no? Que aunque parezca para afuera no es tan importante, pero para que esto no esté pegado con chicle y que no vayan a haber abusos de ninguno de los que están ahí, era importante ponerle mucho esfuerzo a la construcción de eso que ya nosotros le llamamos estatuto, y que ya están prácticamente listos, ¿verdad? Violeta, ¿podés afirmar ante la ciudadanía nicaragüense que habrá coalición nacional para enfrentar a Ortega? Sí o sí, es que no puede no haber. Este es el esfuerzo más serio que hay y que ha habido en los últimos años de una verdadera coalición incluyente. Y recordemos el pasado reciente. Tal vez los chavalos y las chavalas no estaban tan atentos a lo que estaba pasando en el país, pero a partir del 18 de abril creo que todos tenemos la obligación no solo de ver lo que ha pasado desde el 18, sino ver qué es lo que pasó
en el pasado inmediato anterior. Esta dictadura no empezó el 18 de abril del 2018. Nosotros tenemos dictadura desde el 2007. Es increíble, pero inclusive los asesinatos, la represión, la persecución no comenzó en abril del 2018. Esto comenzó desde mucho antes y no puedo dejar de reiterar, porque yo lo dije permanentemente, todo el maltrato, los abusos y los asesinatos que se vinieron dando primero en el norte con los campesinos de Nicaragua y en la costa Caribe. Explotó en las ciudades a partir de la rebelión de abril, pero no fue más que la consecuencia o la materialización más cercana a nosotros de un estilo y de una forma autoritaria y despótica de gobernar que ha tenido el régimen de Ortega desde que subió al poder en el 2007. ¿Y por qué llegó al poder en el 2007? Eso es la gran lección que no debemos repetir. ¿Y por qué se mantuvo tantos años, Héctor? Porque muchos sectores estuvieron en realidad muy cómodos, trabajando con el régimen, y no estoy hablando solo del gran capital, que todo el mundo lo sabe, pero también gremios, asociaciones y aún ciudadanos y ciudadanas, que yo recuerdo que a mí me decían: Violeta, pero si no ves las carreteras, no ves los edificios, te volviste loca, cuando yo decía en los medios de comunicación la gran amenaza que teníamos con el régimen de Ortega. Entonces, hagamos un mea culpa, pero lo importante no es solo eso. Lo importante es que no volvamos a cometer el mismo error. Y yo no simpatizo, es más, me resulta muy antipáticas las actitudes de quien sea que no pregonen por la unidad y que más bien estén buscando cómo hacer sus propias unidades y sus tiendas aparte, porque eso es lo que Ortega quiere, y ese es el camino de la perpetuidad del régimen de Ortega, que no lo podemos permitir. Estas fueron las consideraciones de Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, sobre el estado y los avances y las dificultades para conformar esa gran unidad opositora que es indispensable para salir de la dictadura de los Ortega Murillo. Muchas gracias, Violeta, por tu participación en Platicandito. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Le doy las gracias también en nombre de Polo, que está allá detrás de las cámaras, y nos vemos el próximo viernes. Y ya saben, cuídense de la pandemia del coronavirus. Pana, pana.